La primera sección que vamos a ver está relacionado con la parte de pasivos, ¿verdad? Esta es la sección 21 de provisiones y contingencias. Esta tiene su homólogo en las NIF, ¿verdad? Que ahí veíamos provisiones, activo contingente y pasivo contingente. Voy a pasarme la pizarra para recordar esos términos antes de comenzar con la lectura de la norma. Recordar que las provisiones es un pasivo que tiene la empresa, ¿verdad? Una obligación que tiene, pero la naturaleza de la provisión es que a diferencia de, por ejemplo, una cuenta por pagar, que nosotros recibimos la factura y entonces yo tengo la factura y sé que, por ejemplo, debo 100,000 colones y eso es lo que tengo que pagar. La provisión, no sé cuánto es lo que voy a pagar o no sé cuándo lo voy a pagar. Es decir, hay una incertidumbre sobre el monto o el momento en que se paga. Les pongo un ejemplo. Eh, las empresas tienen, por ejemplo, la parte de lo que son las garantías y entonces yo le ofrezco garantías a mis clientes, pero tengo la incertidumbre de cuándo voy a tener que ejecutar la garantía y por qué monto. ¿Verdad? No sé si me va a llegar una garantía, se va a tener que ejecutar una garantía o se va a tener que ejecutar 100. Pero ya por el hecho de haber vendido, yo sé que tengo esa obligación, tengo el pasivo. Vamos a poner otro, la parte de, por ejemplo, aguinaldo y vacaciones, por el simple hecho de tener al colaborador en la empresa, hay que pagarle vacaciones y aguinaldo. ¿Cuándo? No sabemos. Puede ser que la persona haya que pagarle todo el año. O puede ser que durante el año la persona haya renunciado, nosotros lo hubiéramos tenido que despedir y entonces el monto no es el de un año, sino el de la parte proporcional de lo que estuvo. Entonces, la provisión tiene esa característica, ¿verdad? ¿Verdad? En estos dos casos que estoy diciendo, hay una incertidumbre de cuánto va a ser el monto, porque si lo vemos no es algo exacto, ¿verdad? No es, reitero, como la factura que me llega de la compra de la mercadería, sino que es un suceso que pues tiene la dependencia de otros sucesos adicionales. Por ejemplo, en el caso del colaborador, de que esa persona se mantenga en la empresa. Y de acuerdo a la cantidad de meses que se mantiene en la empresa, si yo calcularé cuánto las vacaciones o aguinaldo que le va a tocar. Es en el caso de una provisión. Cuando es una contingencia, tiene aún más incertidumbre. La contingencia, hablamos de, por ejemplo, cuando demandan a la empresa, una demanda. Aquí la incertidumbre no es parcial, sino que es total. ¿Por qué? Porque si demandan a la empresa, no sabemos si vamos digamos, ganar o a perder en la misma, digamos, hay un elemento de que hay un 50-50, ¿verdad? No estamos tan seguros de que efectivamente ganemos o perdamos la demanda. Hay una incertidumbre muy alta porque el evento no depende de nosotros, sino de un tercero, ¿verdad? Hay una dependencia de un tercero. Entonces, en este caso, ¿de quién estaríamos dependiendo? De un tribunal independiente a las dos empresas que están en el litigio, que es la que va a decidir cuál es la que tiene que pagar y qué monto tiene que pagar, ¿verdad? O de alguna de las dos partes que están en la... Entonces, eso para retomar la parte de lo que eran las provisiones, es decir, lo que son las contingencias. ¿Qué más se recuerdan que han visto de esos dos términos, de provisiones y contingencias? ¿Alguno? Diane, Jocelyn, Elisa. Pues digamos que para que se pueda registrar como provisión,
que tiene que cumplir, digamos, la normativa estándar, lo que dice es que tiene que cumplir con tres aspectos, que sea, digamos, que tenga una probabilidad, que tenga un monto, digamos, que se pueda identificar un importe y que también, digamos, tenga como, ¿cómo es que se menciona? Como ¿Mm? o sea, que, es que se me fue, pero Es de un que, suceso que, pasado. ajá, que tenga que ver, digamos, que ya tenga algo, digamos, anterior. Correcto. Muchas gracias, Melissa. Sí, tenemos tres características que hacen que yo haga un asiento o que no haga un asiento. Que efectivamente son las que indica la compañera. Hay un evento pasado que ya ocurrió. Entonces, por ejemplo, en el caso de la provisión, voy a irme al caso del colaborador. Bueno, si yo lo contrato, ya ese es el evento pasado que sucedió y queda pie a que cuando, no sé, 6 meses después yo lo despida, tenga que pagarle las provisiones de aguinaldo y vacaciones. Tengo que poder estimar el monto, eh, por supuesto, porque también, bueno, si no, no tenemos cómo hacer el asiento efectivamente. eh, en ese aspecto, ¿verdad? No es un monto exacto, sino que es un monto estimado que yo tengo que ir ajustando. El objetivo de ese monto es que cada cierre nosotros volvamos a revisar la provisión para ver, pues bueno, si va a subir o va a bajar o se va a mantener, porque las condiciones van cambiando. Al ser un monto que es estimado, pues, pues hay unas ciertas condiciones que están en ese momento. Si retomo el caso de la provisión para aguinaldo o vacaciones, pues depende del salario de los colaboradores. Y estos son sujetos a fluctuaciones, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, en un mes un colaborador tuviera horas extra y eso hay que tomarlo en consideración o que estuvo en algún periodo fuera de la empresa o, ¿verdad? O diferentes situaciones que hacen que ese cálculo no sea exacto, es un monto que hay que estimarlo y que hay que estarlo ajustando cada cierto tiempo. Y el otro elemento que nos decía Melissa es la probabilidad, eh, porque en el caso de la provisión, pues yo sí tengo una mayor certeza de que tengo que pagar eso. Pero en el caso de la contingencia no tengo esa certeza y entonces al ser que uno sí tiene la certeza y el otro no, la provisión se convierte en un registro contable. Nosotros vamos a tener en la parte de pasivo las provisiones, pero las contingencias no, porque son muy improbables. Bueno, tienen un 50-50. Y entonces, al carecer de esa probabilidad, las contingencias se convierten en información que se revela y no así en un asiento. Únicamente es información para el tomador de decisiones de que estamos en este momento en un proceso legal, por ejemplo. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto era la parte de provisiones y contingencias. No sé si alguno tiene algún comentario de momento, alguna consulta, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo lo que nos dice la norma. Bueno, en este caso, la sección 21 nos dice, nos habla sobre el alcance. Bueno, es un alcance diferente para el caso de una pyme, ¿verdad? Y nos dice que esta sección se aplica a todas las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, excepto las provisiones relacionadas con arrendamientos, porque, bueno, ya habíamos visto una sección específica para los arrendamientos. Los contratos de construcción, que también tienen una sección específica.
Las obligaciones por beneficios de empleados, que la vamos a ver dentro de un rato, y el impuesto a las ganancias, que también lo veríamos dentro de un rato, ¿verdad? Entonces, las provisiones para impuestos y las provisiones para los colaboradores no están dentro del alcance de la sección 21. Dice que los requerimientos de esta sección no se aplicarán a los contratos pendientes de ejecución a menos de que sean contratos de carácter oneroso. ¿Qué es un contrato de carácter oneroso? Un contrato de carácter oneroso es un contrato donde yo ya establecí las condiciones. Por ejemplo, eh, no sé, firmé hoy un contrato para brindar un servicio eh, eh, $1,000. Y hoy considero que los gastos para brindar ese servicio son de $400. Entonces estoy teniendo una ganancia de 600. Eso es lo normal, ¿verdad? Yo realizo el contrato considerando que va a tener una ganancia. Pero ¿qué es lo que pasa si estos gastos se elevan tanto que superan el ingreso que voy a recibir? Que yo fuera a tener $1,000 de ingreso, pero voy a tener que invertir para esto $1,200. Hay una pérdida. Esto se da mucho cuando hay aumentos en las cargas sociales o, por ejemplo, que las materias primas son en una moneda extranjera y nosotros tenemos que facturar en la moneda local y entonces se puede dar ese desequilibrio y principalmente se da cuando el servicio que se brinda y el gasto que se requiere para poder brindar ese servicio están muy parecidos. Aquí yo lo puse un poco más distanciado, ¿verdad? Al inicio. Pero, por ejemplo, si el servicio era de $1,000 y yo tenía que invertir $900, hay mucha más probabilidad de que alguna fluctuación en el gasto haga que el contrato se vuelva oneroso. Entonces, un contrato oneroso es un contrato en el cual yo estoy perdiendo y como ya lo firmé, pues no puedo hacer nada. Voy a tener que asumir esa pérdida propiamente. Em, bueno, básicamente. Y no sé si hay alguna consulta con ese, ¿no? Bueno, dice que los contratos pendientes de ejecución son aquellos en los que las partes no han cumplido ninguna de las obligaciones a las que se compromete o bien que ambas han ejecutado parcial y en igual medida sus obligaciones. Bueno, este elemento es muy importante. Recordemos que la norma no nos permite anticipar ingresos, pero sí gastos, ¿verdad? O pérdidas probables. Entonces, por eso yo no hago nada relacionado con un contrato pendiente de ejecución, a menos de que pues sea un contrato oneroso, precisamente para no anticipar el ingreso, pero sí, si sabemos que vamos a tener una pérdida, pues de una vez notificarla ahí. Bueno, en el reconocimiento inicial que va a tener la provisión, como ya lo vimos, tiene tres elementos. La entidad tiene una obligación en la fecha en la que se informa como resultado de un suceso pasado. Entonces, veamos el ejemplo de la garantía. Por el hecho de haber vendido y a ofrecerle la garantía al cliente, entonces existe la probabilidad de que yo tenga posteriormente que incurrir en ese gasto para hacerle cumplir a la persona eh, la garantía. Dice que es probable, entonces tenemos alguna certeza de que va a ocurrir. Eh, Generalmente con base en el histórico de la empresa. Regreso a mi ejemplo. Estamos con la garantía, entonces es probable con base al histórico de que, no sé, de cada 100 unidades que se venden, dos nos las devuelven o dos nos solicitan alguna garantía. Entonces es probable que la entidad tenga que despenderse del recurso económico para liquidar la obligación y el importe de la obligación puede ser estimado de forma fiable, ¿verdad? Aunque no es exacto, pero yo sí puedo estimar, y ahí lo dice la norma, está en negrito, estimado,
de ese monto. Entonces, bueno, yo más o menos puedo saber cuánto sería con base a la probabilidad, la cantidad de garantías. Por ejemplo, que las 100 van a ser 2. Entonces, yo sé cuánto más o menos puede costar realizar 2 garantías de lo que yo vendí. Si no conocemos o no hay forma de estimar ese monto, pues no hay forma, ¿verdad?, de realizar esto. La entidad reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, ¿verdad? También ya lo mencioné hace un ratito, y reconocerá el importe de la provisión como un gasto. Tiene dos elementos, ¿verdad? Como gasto y como provisión, a menos de que otra sección de esta norma requiera que el costo se reconozca como parte del activo. Ya eso lo vimos en secciones anteriores, que hay elementos que se pueden capitalizar, entonces si se capitalizan, no irían como gasto, tales como inventarios o propia planta de equipo, ¿verdad? Que cuando estábamos preparando el activo propia planta de equipo, yo puedo capitalizarle cosas. Entonces, ¿y eso que se puede capitalizar? Por ejemplo, un gasto de instalación, la persona que va a alistar la máquina, en vez de ser gasto, sería es parte del activo. Eh, En el caso del reconocimiento inicial, ahora con el concepto de obligación, nos dice que la condición de ser una obligación en la fecha en la que se informa, que surge de sucesos pasados, implican que la entidad no tiene otra alternativa más realista que liquidar la obligación. Entonces, ¿verdad? Tiene que existir esa obligación, como reitero, de que hay que hacer el pago. Entonces, lo que nos dice que esto puede ocurrir cuando la entidad tiene una obligación legal. En algunos casos, por ejemplo, la garantía, las empresas la pueden ofrecer, pero también proviene de una obligación eh, legal, ¿verdad? Si nos vamos al Código de Comercio, este nos habla un poco al respecto. Entonces, no necesariamente es una obligación que esté pues únicamente por, digamos, que la misma empresa lo haya querido así, por decirlo de alguna manera, sino que puede ser impuesta esa obligación. Y bueno, ya vimos que aquí no aplicaría la parte laboral, pero, eh, por ejemplo, tiene que ser todas las provisiones de vacaciones y aguinaldo, no necesariamente porque la empresa quiera, sino porque ya es una obligación de ley hacer esa provisión. También puede ocurrir cuando la entidad tiene una obligación implícita porque el suceso pasado ha creado una expectativa válida ante terceros de que cumplirá sus compromisos o responsabilidades, que es lo que sucede con el caso de, por ejemplo, las devoluciones, que generalmente si uno compra algo y este producto está mal o es incorrecto, generalmente hay cambios o hay probabilidad de devolver la mercadería, pero no necesariamente porque la empresa lo diga, sino porque ya se ha generado una costumbre o un elemento en la industria que esa es la forma en que funciona. Entonces puede ser por un elemento legal o por un elemento más del entorno, digámoslo así. También nos dice por aquí que las obligaciones que surgirán como consecuencia de las acciones futuras de la entidad, es decir, la gestión futura, no satisfacen la condición de obligación, con independencia de lo probable que sea el suceso y aunque surja de un contrato. Entonces, reitero, no anticipamos nada, ¿verdad? La base de acumulación y de vengo, ¿verdad? No vamos a anticipar esos elementos a menos de que determinemos de que hay una pérdida, puesto que la entidad puede evitar el desembolso futuro mediante actuaciones futuras, por ejemplo, cambiando su método de llevar a cabo la fabricación o vendiendo la fábrica. No existe una obligación presente de realizar esos desembolsos y por tanto no reconocerá provisión alguna para las mismas. Y entonces, como ya vimos, la única que no se escapa de esto, porque ya es un compromiso en firme, y es cuando es un contrato oneroso, porque ya he firmado el contrato, ¿verdad? Entonces ya ahí pues sí me comprometí
a ofrecer ese producto o ese servicio y sabemos que vamos a tener la pérdida, por tanto sí lo tendríamos que registrar, pero vean que nos dice que si hay forma de evitarlo, pues no haríamos la provisión. ¿Dudas hasta acá? De momento no, pero Está bien. Ya no puede pasar. Ajá, ok. Ahora, eh, ¿cómo hacemos la medición? Vean que ese es el reconocimiento, es decir, considerar si hago o no el asiento. Ahora, ¿por qué monto vamos a hacer el asiento, la medición? Dice que una entidad medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación en la fecha de presentación. Que bueno, también lo expliqué hace un ratito, ¿verdad? Es una estimación y es la mejor estimación en esa fecha. Por eso yo les dije hace un rato que estábamos en la pizarra, que cada vez que yo hago un cierre, pues tengo que recalcular o ver si cambia esa provisión, porque con el pasar del tiempo uno va teniendo información un poco más precisa. Imaginémonos un horizonte de el año fiscal, donde es de enero a diciembre. Pues cuando yo comienzo en enero, tengo mucha más incertidumbre que cuando estoy en diciembre, ¿verdad? Ya tengo más meses de datos reales con los cuales esa estimación va a ser más precisa. Y entonces por eso tenemos que ir ajustándolo cada vez que podamos. Nos dice que la mejor estimación es el importe que una entidad pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha. Cuando la provisión involucra un conjunto importante de partidas, la estimación del importe reflejará una ponderación de todos los posibles resultados por sus probabilidades asociadas. También lo explicamos hace un ratito. Si yo tengo la probabilidad, entonces por ahí lo tendría. Ahora, esto lo que nos da también entonces es que, y se da mucho en algunos casos, que yo tengo varios escenarios, un escenario realista, un escenario pesimista y uno optimista, y la provisión tiene que ser uno, que sería, no sé, el promedio de los tres. Ahí depende mucho de lo que haya establecido la política en la empresa, ¿verdad? En el caso de que el rango de resultados posibles sea un conjunto, cada punto de la misma tenga la misma probabilidad de acto, se utilizará el valor medio del intervalo, era un promedio. Y también en esa medición, bueno, el punto B dice que cuando la provisión surge de una única obligación, la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación puede ser el resultado individual que sea más probable. No obstante, también es, en este caso, la entidad considera otros futuros, otros resultados posibles. Pero bueno, al final, el punto importante es que son, pues, una medición con la información que tengamos al cierre, ¿verdad? Cuando estos resultados posibles sean mucho más caros o mucho más baratos que el resultado más probable, la mejor estimación será un importe mayor o menor, respectivamente, que el resultado más probable. Bueno, cuando el efecto del valor en el tiempo, el dinero resulte significativo, el importe de la provisión será el valor presente de los importes que se esperan requeridos para liquidar la provisión. Bueno, aquí ya dijimos que no se puede considerar la provisión para la parte de arrendamientos, pero si recuerdan, en el caso de los arrendamientos uno podía estimar cuánto es lo que había que pagar durante todo el periodo y eso lo traíamos a valor presente y registrábamos una obligación presente del flujo futuro. Eso es lo mismo que nos están diciendo acá. Si es un pasivo que tiene ese comportamiento, yo podría entonces traerlo a valor presente y esa es mi provisión hoy. Y ahí tendríamos que tener cuidado en cuál es la tasa del descuento. ¿Verdad? Que eso es la parte complicada cuando hacemos ese tipo de flujos, ese tipo de metodología.
Ahí dice que la tasa de descuento será una tasa antes de impuesto que refleje las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor del dinero en el tiempo. Pero ahí hay un componente financiero que hay que considerar, ¿verdad? Que no lo vemos en este curso, pero ustedes saben que la determinación de esa tasa no es tan sencillo. Tiene que considerar varios elementos. Y los riesgos específicos del pasivo deben ser reflejados en la tasa del descuento. Utilizar la estimación de los importes requeridos para liquidar la obligación, pero no en... Bueno, ya vamos a ver esta parte, pero esta parte, seguimos en esa medición inicial. Hay casos en los que, por ejemplo, eh, hay un seguro. Yo puedo, digamos, yo sé que existe un riesgo para mi empresa, que en algún momento, producto de ese riesgo, voy a tener que incurrir en el gasto. Entonces, por supuesto, ahí surgen las aseguradoras, las cuales pueden contemplar algunas de esas probabilidades. Y entonces, en caso de que se materialice, la aseguradora te paga un porcentaje de ese gasto en que incurrimos. Y en esos casos, cuando hay un seguro, lo que nos dice la norma es considere el valor neto, ¿verdad? Considere que existe ese seguro. Considere que existe ese seguro. Bueno, ahí lo vamos a ver que es un reembolso. Entonces nos dice que una entidad excluirá de la medición de una provisión las ganancias procedentes por disposiciones esperadas de activos. Y cuando una parte o la totalidad del importe requerido para cancelar una provisión puede ser reembolsado por un tercero, la entidad reconocerá el reembolso como un activo separado solo cuando sea prácticamente seguro que la entidad recibirá dicho reembolso al cancelar la obligación. Pero porque también ese seguro no es completamente probable también de que se llegue a dar. Es como cuando veíamos en el tema de inventarios que se puede quemar la bodega. Y entonces yo podría haber tenido asegurado mi inventario, pero para que la aseguradora me pague el inventario, pueden pasar varios meses donde ellos hacen toda la investigación a ver si cumplíamos con las condiciones. Bueno, aquí pasa lo mismo. Si yo tengo un seguro para esa provisión, ¿verdad? Siempre existe la probabilidad de que no se llegue a materializar también el seguro. El importe reconocido por el activo no debe exceder al importe de la provisión, ¿verdad? Eso es muy importante. Si la provisión es por 1 millón, pues el seguro es muy probable. Es más, diría yo que es eh, casi nula la probabilidad de que nos hayan asegurado el 100% del riesgo. Eh, pero supongamos que si se llegara a materializar, a tener una póliza por más del 100%, ¿verdad? Nuestra provisión es 1 millón y el seguro es por 1.200.000, la norma nos dice no, aunque usted va a recibir más beneficio, lo deja en 1 millón, porque ese exceso es anticipar una probable ganancia y recordemos que no anticipamos ganancias con las NIF. Dice que el reembolso por cobrar se presentará en el estado de situación financiera como un activo y no se compensará con la provisión. En el estado de resultado integral, la entidad puede compensar eh, cualquier reembolso, ¿verdad? Que es lo que les decía, ahí iría neto de los terceros contra el gasto relacionado con la provisión, ¿verdad? Ahí nos va a quedar el gasto neto de lo que estuviéramos tratando. ¿Cómo se hace la medición posterior? Bueno, en la medición posterior vamos a actualizar los criterios que tomamos para hacer esa provisión. Dice que una entidad cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue originalmente reconocida. Una entidad revisará y ajustará las provisiones en cada fecha de presentación para reflejar la mejor estimación actual, ¿verdad? Entonces, cada cierre tenemos que actualizar esos criterios del importe que sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerán en resultados, a menos de que la provisión se hubiera reconocido originalmente como una parte del costo de un acto. Y esto lo que significa es que si yo tenía una provisión, originalmente había hecho
gasto, por lo que fuera, ¿verdad? Contra una provisión, que sería nuestro asiento, que ahí es muy variado, ¿verdad? Puede ser por muchas cosas. ¿Qué es lo que haríamos posteriormente? Tengo dos probabilidades. Uno, que el siguiente periodo aumente y repito el asiento, gasto contra provisión. Ese gasto iría a resultados. Y suponiendo el otro escenario, que más bien lo tenemos que reversar, que sería una provisión contra una recuperación, recuperación, esta recuperación tiene que ir también al estado de resultados. Entonces, provisión siempre estará como un pasivo, pero la acta contra cuenta del gasto o la recuperación va al estado de resultados. Cuando una provisión se medirá por el valor presente del importe que se espera que sea requerido para cancelar la obligación, ¿verdad? El flujo, la reversión del descuento se reconocerá como un costo financiero en el resultado del periodo en que surge. Entonces, en el caso de cuando es un flujo, va a costo financiero. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. No. Está bien, vamos entonces a pasivo contingente. Eso era la provisión. El pasivo contingente es una obligación posible, pero ciertamente una obligación presente que no se reconocerá porque no cumple una de las dos condiciones para su reconocimiento. Entonces, lo que decía ahora, ¿verdad? Ahí tiene más incertidumbre, de hecho lo pusimos aquí en la pizarra, ¿verdad? Él tiene eh, una mayor incertidumbre porque depende de un tercero. Entonces, dice que por lo menos hay una de las dos condiciones que desconozco, es decir, que no sé el monto o que no sé qué tan probable sea que vaya a tener que realizar esa salida de efectivo, que tenga que desprenderme del recurso económico. Entonces dice que una entidad no reconocerá un pasivo contingente como un pasivo, excepto en el caso de provisiones para pasivos contingentes de una adquirida en una combinación de negocios. Y en su defecto, se requiere revelar un pasivo contingente a menos de que la probabilidad de tener una salida sea remota. Entonces, lo primero es que tengo que tener una probabilidad mayor que remota. Y entonces en ese caso lo puedo colocar como una nota a los estados financieros. Cuando una entidad sea responsable de forma conjunta y solidaria de una obligación, la parte de la deuda que se espera que cubran las otras partes se trata como un pasivo contingente. Entonces, bueno, ahí también habría un pasivo contingente. Y la contraparte del pasivo contingente es el activo contingente. El pasivo contingente es cuando, por ejemplo, nosotros recibimos la demanda, pero si ahora nosotros somos los demandantes, es un activo contingente. Ahora, ¿qué pasa con el activo contingente? Es un activo de naturaleza probable. Y ya hemos visto que los activos de naturaleza probable, es decir, ingresos, por ejemplo, de contratos que aún no se han ejecutado, no los reconocemos del todo, no hacemos nada porque es adelantar ingresos que vamos a tener en el futuro. Entonces, una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. Se requiere que se revele información sobre un activo contingente cuando sea probable la entrada de beneficios económicos a la entidad. Pero ojo, dice que se revele, es decir, que se pongan en las notas de los estados financieros. No nos pide hacer asiento. Sin embargo, cuando el flujo de beneficios económicos futuros sea prácticamente cierto, el activo correspondiente no es un activo contingente y por tanto es apropiado proceder a reconocerlo. Entonces, sucede parecido al caso del pasivo contingente. Cuando ya es cierto, hago una provisión. En este caso, cuando el activo contingente ya es cierto, lo puedo colocar como una cuenta por cobrar. ¿Qué información vamos a revelar? Bueno, primero información con respecto a las provisiones. En el caso de las provisiones, para cada tipo de provisión, una conciliación que muestre en el importe en libros al inicio y al final del periodo.
Entonces, lo que queremos saber es cuánto aumentó o cuánto disminuyó la provisión. Las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo los ajustes procedentes de los cambios en la medición del importe descontado, los importes cargados contra la provisión durante el periodo y los importes no utilizados revertidos en el periodo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es detallando los movimientos del mayor de provisiones, de la provisión. Para cada tipo de provisión, ¿verdad? También una breve descripción de la naturaleza de la obligación, a partir de qué surge, por qué estamos haciendo esa provisión, el importe y calendarios esperados de cualquier pago resultante, que bueno, en algunos casos no sabemos ese calendario, ¿verdad? Pero sí podemos explicar la naturaleza de la provisión. No sabemos en algunos casos ese calendario, pero sí el importe. Una indicación acerca de la incertidumbre relativa al importe o al calendario, ya sería el recurso, y el importe de cualquier reembolso esperado. Era lo que les decía del seguro hace un rato, indicando el importe de los activos que hayan sido reconocidos por esos reembolsos esperados. Y no se requiere información comparativa de periodos anteriores. Vean que en este no hay información comparativa. Únicamente ocupamos la conciliación al inicio y al final. En el caso de los pasivos contingentes, no tenemos asiento, pero sí tenemos que hacer las notas. Entonces, lo que tenemos que explicar en esas notas es, a menos de que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea remota, una entidad revelará para cada clase de pasivo contingente, ¿verdad? Porque podríamos tener varios pasivos contingentes, entonces para cada uno, una descripción de la naturaleza y cuando fuese practicable, una estimación de sus efectos financieros, una indicación de la incertidumbre relacionada con el importe o el calendario de las salidas de recursos y la posibilidad de cualquier reembolso. Si es impracticable, pues entonces de esos tres no, ¿verdad? Se revelará una o más de estas informaciones, este hecho deberá señalarse, ¿verdad? Entonces, si no cumplimos con algunas de esas, pues habría que revelarlo, pero puede ser que ninguna de ellas lo tengamos, la estimación de los efectos financieros o, ¿verdad? O las indicaciones de incertidumbres o la probabilidad de reembolso. En el caso del activo contingente, vean que lo más normal es que no hagamos asiento ni hagamos nota. Entonces nos dice, si es probable una entrada de beneficio económico, pero ojo la palabra, es probable. Pero no prácticamente cierto. Una entidad revelará, ¿verdad? No prácticamente cierto. Revelará una descripción de la naturaleza del activo contingente. Entonces tiene que cumplirse los dos. Es probable, pero no es completamente cierto. Al final del periodo sobre el que se informa y a menos que involucrase costos o esfuerzos desproporcionados, una estimación de sus efectos financieros, ¿verdad? Entonces, hacemos una notita sobre el activo contingente porque es probable, pero no es completamente cierto. Ahora, si esta estimación involucra esfuerzo o costo desproporcionado, la entidad solamente revalidaría ese hecho y las razones por las cuales la estimación del efecto financiero involucraría dicho esfuerzo o costo desproporcionado. ¿Verdad? Que bueno, esa es una de las lógicas de todas las de toda la NIFPRAPYME, ¿verdad? De que si un dato es inviable por el esfuerzo desproporcionado, pues no lo estaríamos realizando. Información a revelar que sería perjudicial. Bueno, en casos extremadamente excepcionales puede esperarse que la revelación de información total o parcial requerida puede esperarse que perjudique seriamente la posición de la entidad en disputas con terceros sobre las situaciones que contemplen las provisiones, los pasivos contingentes o los activos contingentes. En estos casos, no estaríamos revelando información, ¿verdad? Bueno, dice que en estos casos una entidad no necesita revelar información, pero revelará la naturaleza genérica de la disputa. No nos iríamos al caso específico, sino pues genérico.
junto con el hecho de que la información no se ha revelado y las razones por las que se han llevado a cabo tal decisión. Una situación aquí para analizar y ahí les queda la consulta, a ver qué me dicen. Dice pérdidas de operaciones futuras. Una entidad determina que es probable que un segmento de sus operaciones incurrirá en pérdidas de operación futuras durante varios años. Se reconoce una obligación, se reconoce una provisión. ¿Qué opinan? O no hacemos nada, de acuerdo a lo que hemos visto. Melissa, Marcela, Jocelyn, ¿tienen alguno? Ninguno. Profe, es que digamos, en ese caso, nada más está indicando de que se determina que es probable, pero Ujú, no existe, digamos, como el importe. ujú, ese es un elemento. Ujú, ahí no podríamos hacer una provisión. ¿Qué más? Hay otro elemento que mencioné. ¿Qué podríamos hacer ahí? El otro elemento es que por ahí nos decían antes que si yo conozco que va a estar la pérdida, ¿verdad? Habían dos elementos. Yo podría vender ese segmento, porque yo ya sé hoy que estaría la pérdida. Entonces, si yo tengo la probabilidad de venderlo, no hago nada tampoco. Más bien inicio ese proceso para venderlo y no tener la pérdida. Lo mismo ocurriría si yo puedo bajar los costos de operación. Y tendríamos esa obligación a menos de que yo ya definitivamente no tengo forma de hacer nada. Pero siempre que yo pueda rescatar ese segmento de operación o eliminarlo, esa obligación nos estaría dando al final. Y en este momento, como bien dijo la compañera Melissa, pues tampoco puedo registrar la operación porque no tengo un monto. Lo único que sé es que voy a tener pérdidas. Entonces hay que comenzar a cuantificarlas y ver las probabilidades futuras que vamos a tener. Entonces, bueno, por ahí esa situación. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún otro comentario. Bien, aquí otra situación de análisis y es cuando es un contrato de carácter oneroso. Vean este contrato de carácter oneroso. Nos dice que un contrato de carácter oneroso es aquel en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato son mayores que los beneficios que se espera recibir del mismo, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Pero dice, por ejemplo, una entidad puede estar requerida contractualmente en virtud de un arrendamiento operativo a efectuar pagos para arrendar un activo que ya no utiliza. ¿Se reconoce la obligación o no se reconoce? ¿Qué consideran en este? ¿Alguno? Jocelyn, Marcela, Adrián.
Melissa, usted. Es que, digamos, estaba tratando de analizar, Ujú. o sea, ahí en ese caso, mi interés es ahí no se reconoce. ¿Por qué? Es Ya que, usted, digamos, ya usted tiene el arrendamiento. Ya usted lo firmó, ¿verdad? Ya firmó. es que entonces, no sé, profe, porque lo que me está confundiendo es el final que dice que, digamos, Ya no lo usan. que, ¿cómo? Que ya no lo usan. Ajá, pero Sí, entonces no sé. sí, esta es una situación compleja. Se da mucho de que uno tiene algún contrato para uso de algún activo que ya no se utiliza. Y lo que hay que analizar, y que por supuesto es un dato que no tenemos acá, y es qué pasa si yo rompo el contrato. Porque uno aquí analizaría, bueno, hay o no hay una multa que pagar. Porque si hay una multa, y esto sucede en muchos casos, la multa es más grande que pagar o que seguir pagando el contrato. Entonces, ahí estaríamos considerando ese elemento adicional para saber si hacerlo o no. Si tuviera digamos, esa limitación de que yo no puedo romper el contrato simplemente de forma unilateral, porque ya no uso el activo, en ese caso se tendría que reconocer la obligación, ¿verdad? Porque no tengo cómo quitarme del contrato. Ok, Pero sí, si, ahí ya tendría, digamos, tenía ese hecho que generó, digamos, la situación y como se trata, digamos, de un contrato que ya está establecido, entonces sí sería como 100% probable de que tenga que realizarlo. exactamente, exactamente. Por eso ahí el elemento es cómo se haya redactado el contrato. Eh, Hay contratos muy bien pensados en ese aspecto, que consideran o que hacen que ninguna de las dos partes puedan de forma unilateral romper el contrato. Y entonces ya hace que, pues sí, nos gusta o no, tengamos que cumplir. Sí. No sé si algún otro compañero tiene comentarios. ¿No? Bueno, vamos al último caso, que es la política de reembolso. Eh, Recordemos que la política de reembolso es, bueno, yo ya anticipé que podía suceder eso y entonces pagué un seguro. Entonces dice, bueno, tengo algún elemento similar a un seguro. Una tienda de venta al detalle tiene la política de reembolsar las ventas a los clientes que no están satisfechos con ellas. Pero ojo, tiene la política, es decir, que ya está establecido que la empresa lo hace. Incluso en los casos en los que no existe la obligación legal de hacerlo. Entonces vean que sin importar si sí o si no, ellos siempre hacen el reembolso. Esta política de reembolsar es ampliamente conocida. ¿Se reconoce la obligación o no se reconoce la obligación, verdad? Entonces, yo hago una venta, eh, ¿verdad? De hecho, hago ahí el asiento, cuenta por cobrar contra ventas. Yo ya conozco cuántas son las ventas y todo, ¿verdad? Tengo que reconocer una provisión para, eh,
devoluciones en este caso o no. ¿Qué consideran? Yo pensaría que sí, Ujú, ¿por qué? porque es un hecho que tiene que hacer, digamos, independientemente de si sea legal o no. Exactamente. Ya hay una práctica establecida por la empresa, eh, ¿verdad? Que, bueno, aun cuando la ley no le pide hacer los reembolsos, la empresa lo está haciendo y ya es una práctica conocida. Y bueno, en todo caso, ya ellos tienen una política, dice que tienen una política de reembolsar. Entonces, efectivamente, en este caso, a partir de las ventas, yo tendría que hacer una provisión para esos reembolsos probables. Entonces, sí, aquí hay una obligación. Profe, Sí, en ese caso, digamos, eh, tendría que existir como una fecha límite, ¿verdad? Para así que es. a la hora, digamos, para que eso funcione a la hora que uno vaya a hacer como la medición posterior, digamos, ajustarlo. Así, correcto. No sé, el periodo para que le devuelvan a usted es de, no sé, 30 días, 3 meses, un año, no sé. Y sí tiene que haber un periodo, sí, claro, porque si no, ahí se va a quedar la cuenta para toda la vida. Y ahí dependerá mucho del tipo de producto, ¿verdad? Que no nos habla mucho. Pero sí tiene que haber algún periodo límite, sí, correcto. No sabemos cuánto va a ser, ¿verdad? Y ahí habría una incertidumbre en cuanto al monto, pero sí tenemos que tener certidumbre sobre alguno de los dos. Y en ese caso sería sobre el momento de que sí sabemos que en los próximos 30 días las ventas que se hicieron hoy nos las pueden devolver. ¿Cuántas? No sabemos. ¿Y algún otro comentario? ¿No? Aún quedaban, uy, Dios, aún quedan dos, dos casos, no me acordaba. Bueno, según yo ya aquí terminamos y vamos al siguiente. Bueno, vamos a ver este. Dice que hay un cierre, a ver si no me pasa ninguno. Hay un cierre, una división que no se llevará a cabo antes del final del periodo sobre el que se informa. Eh, el 12 de diciembre del 2000 el órgano de la administración de una entidad decidió cerrar esta división. La decisión no se comunicó a ninguno de los afectados antes del final del periodo sobre el que se informa, es decir, antes del 31 de diciembre, ni tampoco se tomó ninguna otra medida para llevar a cabo la decisión tomada. Esto es ¿cómo se llamaría esto? Una reorganización, ¿verdad? Simplemente se está tomando la decisión de cerrar una de las divisiones de la empresa. Supongamos que se está despidiendo a todo mundo, se están vendiendo los activos, ¿verdad? Me estoy deshaciendo de la división como tal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que registrar la obligación o no? Vean que estamos 12 de diciembre y esto sucederá el 31 de diciembre, ¿verdad? Para 19 días. Entonces, ¿tengo que hacer la provisión o no tendríamos que hacer provisión? ¿Qué opino? En ese caso, digamos, como se menciona que es como un tipo bueno, el cierre de una división, ahí se tendría que hacer como las provisiones de todos eh, ¿cómo se llaman? ¿Trabajadores? De los trabajadores, digamos, que van a ser despedidos. Lo que sí no sé, digamos, me queda como con duda es por las fechas, porque no sé si registraría, digamos, por esa diferencia la provisión
para todos esos pagos que se van a efectuar luego del 31 de diciembre, que se haga el cierre de la división, o, bueno, lo ideal sería la provisión, pero digamos, en ese caso, por las fechas, sería la provisión o se registraría directamente el gasto. Es una situación muy interesante porque, digamos, normalmente, y bueno, si nos vamos a la norma completa, lo que nos recomiendan es básicamente no haberlo hecho, eh, digamos, tan abruptamente, sino haberlo hecho con cierto tipo Como con antelación. sí, tiene que haber correspondido a un plan organizado para ir reubicando a esos colaboradores y irlos liquidando, porque al final tenemos una salida muy significativa. Pero ciertamente el día 12 yo ya tengo que comenzar a calcular si habría una provisión, aunque solo sea por ese periodo de 19 días, si tendríamos una provisión para cerrar el 31 de diciembre. Y lo que pasa es que aquí es un poco, ¿verdad? Abrupto, como reitero. Eh, Esa estimación que estamos realizando el día 12 de diciembre casi que es segura, porque, por ejemplo, los colaboradores que estuvieran el 12 de diciembre, ya usted les va a tener que dar la cartita de que el 31 se terminó todo, pero sí queda como provisión porque existe siempre la probabilidad de que algo cambie entre el 12 y el 31. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno de los colaboradores se va el día 15? Bueno, si él se va el día 15, ya no vamos a tener que liquidarle la misma cantidad el día 31. Entonces, sí haríamos la provisión anticipando ese gasto, pero queda como provisión hasta el 31. El 31 ya lo estaríamos finiquitando. Pero sí es un caso bastante interesante por eso, porque la norma lo que nos recomienda es haga un plan para realizar esa reubicación de los colaboradores y cierre de la división que conlleva pues una serie de salidas y en este caso pues bueno, y simplemente que decidieron cerrar y listo. Entonces siempre hay provisión, pero ahí. Adelante, Marcela. Profe, ese puede ser como un caso de reestructuración o algo así. Este es un caso, pues sí, sí es una reestructuración, aunque no nos hablan de que se van a dejar a nadie, ¿verdad? Eh, Que no quede. que no se van a dejar a los colaboradores o los activos o algo de esa división, pero sí podría ser una reestructuración perfectamente. Es que la reestructuración, estaríamos hablando de que las personas de esa división pasan a otras divisiones o que los activos de esas divisiones se llevan a otras divisiones. Mm, Ah, ok, ok. no, a mí me queda la duda en la lectura, en este caso, ¿verdad? Si se van a dejar algo, ¿verdad? Que es un poco por ahí, pero sí, esta es una especie de reestructuración donde hay una división que no quisieron dejarse. Puede ser que no era ya lucrativa o algo por el estilo y le estamos eliminando. Vamos al segundo caso, que es prácticamente igual. El 12 de diciembre, el órgano de la administración de una entidad tomó la decisión de cerrar la división de fábrica, bueno, de fabricar un determinado producto. El 20 de diciembre se acordó por parte del órgano de administración un plan detallado para cerrar. Ojo, hay un plan detallado para cerrar, que era lo que les decía hace un rato, es lo recomendado por la norma.
Se mandaron las cartas a todos los clientes avisándoles de que se buscará una fuente alternativa de suministro. A la vez se le mandaron los correspondientes avisos de despido al personal que prestaba sus servicios en la división. Entonces, ¿qué consideran en este caso? ¿Qué consideran? ¿Reconoce o no reconoce provisión? Creo que esa no. No sé. Bueno, pero vea que aquí sí lleva todo el proceso ordenado que nos recomienda la norma. Entonces, este sí cumple con todo el proceso de reestructuración interna contemplado por la misma norma y entonces aquí sí habría que hacer una provisión. También es una provisión por un periodo muy cortito. Vean que este es aún más corto, es del 20 de diciembre al 31 de diciembre. Pero bueno, igual que como les decía anteriormente. Y puede ser que entre el 20 y el 31 suceda algo. Entonces, por eso queda como una provisión. Y aunque en este ya es probable, prácticamente se va a hacer. Entonces, si hacemos una estimación, eh, ¿verdad? Entonces, sí, sí procede. Y bueno, ya aquí para ir terminando eh, que se nos alargó un poquitito. Dice que las NIF plenas y las NIF para pymes son iguales en este tema. Vean qué interesante, porque a diferencia de lo que hemos visto en otras de las secciones versus las NIF, y que fue lo que ustedes hicieron en el taller de la semana pasada, hay diferencias, pero en este no. En este particularmente son iguales, tienen los mismos principios. La provisión se reconoce cuando yo pues tengo incertidumbre sobre el monto o la fecha. Y el pasivo contingente, pues lo reconozco como una nota y el activo contingente no lo reconozco, ¿verdad? A grandes rasgos. Y eso mismo es lo que nos dicen los dos textos. Un ejemplo por aquí, ya para finalizar, vean, el primero es la política contable de una empresa relacionado con la parte de provisiones. Entonces, por aquí nos dice que la Cámara de Comercio del Huila solo reconoce una provisión cuando tiene una obligación presente como resultado de sucesos pasados. Es probable que tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Y las provisiones para demandas legales se reconocen cuando se tiene una obligación presente, legal o asumida como resultado de eventos pasados. Es probable que se pueda o que se requiera la salida de recursos para pagar las obligaciones y el monto sea estimado confiablemente. Y en la medición posterior, esta Cámara de Comercio cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue originalmente reconocida, así como revisará y ajustará las provisiones en cada fecha sobre el que se informa, para reflejar la mejor estimación actual del importe que sea requerido para cancelar la obligación en esa fecha. Esa es una política de una empresa, vea que cumple, digamos, todos los elementos. Ahí para que tomen ese ejemplo para sus casos, ¿verdad? Y tenemos también esta es otra empresa que hizo una política únicamente para las contingencias, que dice que los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Si existieran estos, se revelarán en notas, salvo que sea posible que
se realiza el desembolso efectivo, en cuyo caso no se requiere revelación alguna, perdón, que el desembolso sea remoto. Y nos dice que al 31 de diciembre no presenta pasivos contingentes que requieran revelación. Y bueno, con eso termino esa sección 21.